noches. Soy la licenciada Idalia Plata. Hoy estamos iniciando con nuestro primer programa de nombre Denuncia Ciudadana. Estamos transmitiendo en vivo desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo a través de Tuvox Televisión. Recuerden, nuestra liga www.tuvox.com. Saludos, buenas noches. Hoy nos encontramos con un invitado. Empezamos el primer programa y tenemos un invitado porque muchísima gente me comentó que era muy importante tocar el tema de migración. Entonces invitamos a un profesionista de la materia, profesional de la materia, ¿sí? Un experto como es el licenciado Humberto Salinas Cepeda. Licenciado, buenas noches. Muy buenas noches, aquí estamos para servirle. Muchísimas gracias. Fíjese nada más que hoy la sociedad, no solamente de Nuevo León, sino del mundo entero, ve que hay un problema enorme con relación a la migración. Mucha gente que va de México para Estados Unidos buscando el sueño americano. Saludos a toda la raza que se encuentra en Estados Unidos. Pero mucha gente de Latinoamérica que está llegando a nuestro país también. Así es. Es un tema delicado. Es un tema muy delicado. Quisiera dar la bienvenida y principalmente felicitar de que esta sensibilidad que se tiene, porque el término migrante no existe en el diccionario, lo hemos inventado nosotros los migrantes. ¿Qué palabra sería la correcta? Puede decir inmigrante cuando uno entra a un país, o emigrante cuando uno sale del país, o transmigrante cuando uno va a través, que son los términos propios para poder entendernos. Pero en cuestiones de coloquiales, nosotros hemos inventado y lo hemos hecho ya popular el término migrante. ¿Por qué es este término migrante? Principalmente porque las fronteras no existen, las ha creado el hombre, las ha creado de tal manera de que son leyes y son papeles, son documentos. Entonces tenemos que hacer tratados, tenemos que ponernos de acuerdo, cómo entra la mercancía, cómo sale la mercancía, cómo entra la economía, cómo nos vamos a tratar entre culturas y entre gente. Y ahí es donde viene el problema, porque si vemos, por ejemplo, ahorita el Tratado de Libre Comercio, un tema muy interesante. No toca para nada la cuestión del trabajador migratorio. ¿Cómo? ¿No es posible? Así es, no lo toca. Pues no, que estuvo muy bien hecho el tratado. Para nada. Se hablaron de carros, se hablaron de costos, se hablaron de mercancías, de cuestiones energéticas. ¿Y los trabajadores nada? Nada, ni un derecho, para absolutamente nada. Entonces, el migrante principalmente ahorita se convierte en un artículo muy, muy importante de discusión. Claro, por supuesto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nos tiene como si fuéramos extraños, gente que nos trata de una manera discriminatoria muy paupérrima. Entonces tenemos que ver cómo violenta demasiado los derechos. Violenta todo. Sobre todo lo de los niños. Me tocó ver, precisamente estando yo en Estados Unidos, en McAllen, Texas, una nota en una localidad por CNN, Noticias, y ahí estaban los niños tipo en cárcel. Así es. O sea, ¿cómo hace tener a unas criaturas encarceladas? Porque sus papás, que son adultos, que sí saben, decidieron cambiar su vida, intentar una vida mejor y lograr el sueño americano. No se vale, señor presidente, por favor, tener a los niños como si fueran unos delincuentes. Es una atrocidad tremenda para cualquier pueblo. Desde luego. Cualquier pueblo que permite que se encarcelen a la juventud, a los niños principalmente, es una violación en cualquier parte del mundo. ¿Y qué onda con la ONU? Con la Organización Exactamente. de los Derechos Humanos. Estamos hablando del tema migratorio, se refiere principalmente a que tenemos una necesidad de familia, de estar juntos, de tener la unidad principal entre las familias, claro. Que quiere decir que 35 millones de personas que descienden de una cultura mexicana están en Estados Unidos. La mayoría, podemos decir, con papeles, pero una gran mayoría sin papeles. Entonces, ahí hay una necesidad de unir familias. Y ahí es la labor de nosotros, cómo podemos desarrollar estrategias para que la familia pueda integrar y ver a los seres queridos.
Por ejemplo, el consulado americano ha permitido y hemos podido lograr que se les dé visas a los de 79 y más. Muy poca gente sabe. Muy poca No, gente yo, lo yo sabe. lo desconocía, sinceramente, no, no lo Bueno, sabía. hemos luchado porque se les permita tener una visa a las personas que están en esa edad, porque ellos no tienen la culpa de que sus familias estén sin papeles en Estados Unidos y debería ser un automático y lo hemos logrado. De la misma manera, también existe la necesidad de crear programas legales de visas de trabajo. Excelente. Okay. Y esas visas de trabajo tienen que tener un respeto por los derechos laborales y un trato bajo un contrato, pero le falta la parte, volvemos, la parte integral, que es de dónde viene esa gente, cómo se recluta y la parte de cómo es el respeto en Estados Unidos para sus derechos. ¿Qué se te ocurriría que debería de pasar? Bueno, yo pienso que debería de pasar, bueno, para que todos estemos, que ellos tengan una protección laboral. Exacto. Pues Estamos un hablando sindicato, un sindicato, una organización laboral. una organización laboral. Porque eso es lo que va a garantizar que estas personas tengan ese contrato, se les respete y esos sueldos se les dé y esas condiciones de vida se les pueda de alguna manera llevar a una corte, llevar a un juzgado, llevar a un entendimiento, porque Claro, claro. existen ahorita prácticas que son terribles. No, claro, y aparte la Corte Interamericana los protege. Exacto. La Corte Laboral Interamericana los protege. Entonces, Cualquier la conciencia de nosotros es ver que se mencione en el Tratado de Libre Comercio esta protección bajo un sindicato, bajo un contrato laboral, Entonces, un derecho. Usted, hoy, en este momento, en este día, sería muy importante, porque aquí se encuentra nuestro presidente. Así es. Don Andrés Manuel López Así Obrador, un saludo. Un Es saludo. usted bienvenido al estado de Nuevo León. Gracias por venir a visitarnos, por establecer aquí un foro. Nada más que hay un detallito. A ver. Hay que ver del Tratado de Libre Comercio que todas aquellas personas que sean trabajadores y se encuentren en el extranjero, también nosotros tengamos la posibilidad de ir a ver, inspeccionar, que efectivamente cumplan con los requerimientos que está exigiendo el gobierno de Estados Unidos para permitir las visas laborales. Así es. Ahorita en este momento es nulo la participación del gobierno mexicano en cualquier procedimiento para una visa de trabajo. Es nulo. El consulado manda a sus reclutadores y manda a sus achichincles a que vayan a hacer todo el trabajo y a cobrar a través de fraude, a que esas personas paguen todo los costos y a veces en unas condiciones infrahumanas. Entonces no hay un cónsul, no hay una participación de ningún gobierno, de ningún estado, de Michoacán, de Zacatecas, de México, de ninguno que pueda ver que se respeten los derechos. ¿Por qué? Porque el gobierno no es la organización natural del trabajador, no. Es un sindicato. Claro, desde luego. Entonces, si no exigimos en el Tratado de Libre Comercio que aquellos trabajadores vayan bajo un contrato sindicalizado, pues vamos a estar siempre mendigando a lo que nos den. Claro. ¿Okay? Y eso es lo que deberíamos de presionar, a que en el Tratado de Libre Comercio se hable claramente que si existen campesinos, ya tienen el derecho, tienen el derecho. Por ejemplo, ¿usted ha visto los exbraceros? Claro que sí, me tocó apoyar en Zacatecas, ¿cómo de que no? Bueno, mucha gente no entiende que esos exbraceros todavía tenemos una deuda con ellos. El pueblo de Estados Unidos les quitó el 10% y nunca se los regresó para pagárselos como habían prometido. Entonces, han estado organizándose las uniones binacionales, así se denominan, pero les falta la clave que debe de ser que esa unión es un sindicato para que puedan tener la fuerza de demandar lo que se les respeta. ¿Y cuál sería la demanda justa de ellos? Que mucha gente no entiende. La demanda justa es que sus familias tengan el derecho a migrar legalmente con un trabajo legal, porque ellos ya cumplieron y se les faltó al respeto. Entonces, el presidente, que ahora nos visita, debería de tener ese como un argumento ante Trump. Son tips, señor presidente, para que, por favor, estando Nuevo León como frontera, porque tenemos la frontera con Colombia, y de aquel lado, muy cercano en el municipio de Parás, que corresponde al Distrito 7 Federal, que me tocó recorrerlo todo, ¿verdad? Hace muchísima falta ponerle atención a este tipo de temas. Claro.
toda la frontera y todo el país de México debemos de sumarnos a este proyecto. Así es. Aunque los números son pequeños, estamos hablando de que ahorita son 250,000 los que se van con visas de trabajo. Existen 3,5 millones en el campo de Estados Unidos sin papeles, que sería la segunda prioridad de un gobierno en el extranjero. Un gobierno como el que ahora se perfila, de claro, buscar que esa gente sea respetada, todos sus derechos, porque tienen derechos laborales primero que ningún otro. Y la tercer parte, que nuestro presidente, son tips, la tercer parte para una negociación atención, correcta. AMLO, atención. Para una negociación correcta es quitarle la criminalidad de un migrante que cruza una frontera. Aquí en México la ley dice que un inmigrante que cruza la frontera es tratado civilmente. El artículo 1 de la Constitución dice, toda aquella persona que llegue a tierra mexicana, a partir de ese momento deja de ser esclavo y se convierte en persona libre y con los mismos derechos de todos los mexicanos. En Estados Unidos la Constitución dice que esa persona que cruza la frontera se convierte en criminal, sin importar si es niño, mujer, hombre. Entonces, lo primero es que tenemos que tener esas leyes. Entonces se dicen y se contradicen. Dicen. Tienen a la ONU allá y el presidente de Estados Unidos, donde está establecida la sede, ¿verdad? En Washington y Nueva York, ¿cómo va a ser posible que permitan ese tipo de cosas? Así no es. Están homologados. No, para nada. Entonces, no son tan perfectos. Y ahora, una parte más. Hemos buscado de alguna manera, venimos de un país que el voto es muy importante, es nuestra fuerza. Nosotros entendremos como migrantes que tenemos dos ventajas. Si somos 35 millones de personas, ¿cuántos de aquí mandamos remesas hacia México? ¿Y cuántos influenciamos en el voto? No nos confundamos. Las últimas 2 elecciones las ganó el PAN, movilizando el voto, yendo de un voto poco posible a un voto más posible. Pues queremos otro tipo, que el voto de todo el ciudadano americano de Estados Unidos sea universal, sea fácil de ejercer. Y en estas elecciones apoyaron mucho a don Andrés. Así es. O sea que, don Andrés, usted tiene un compromiso con los migrantes. Claro. Le voy a recordar porque gracias a una llamada telefónica de Washington, yo me puse en contacto con una persona amiga suya y que esta persona habló, Beto Frías, y él habló con Tatiana Cloutier y le dijo lo que estaba pasando en Estados Unidos. Le recuerdo esto para que sepa que tiene un compromiso con los migrantes y que requiere de su pronta activación a los programas donde ellos puedan estar socialmente dignificados y no como se encuentran actualmente, y que en forma inmediata liberen a los niños. No pueden seguir en esas condiciones. Y para eso hay que organizarnos. Hay que organizarnos. Y una de esas finalidades tenemos en este programa. Nos vamos a organizar porque es importante que no haya niños delincuentes en Estados Unidos. ¿Cómo va a ser eso posible? Claro. Ahora, nosotros no tratamos de dar soluciones mágicas. Estamos hablando de lo posible. Así como decimos, quisiéramos que todos se quedaran en México a trabajar. Desde luego. ¿Ok? Pero hay que ejercerlo para poder tomar en cuenta cómo se hace eso. Nosotros tenemos una solución, un proyecto en mente, que si cada trabajador que se va a Estados Unidos legalmente viene de una cooperativa de México, va a ser algo que no vamos a poder cambiar. De aquí en adelante va a estar la economía de esas comunidades fuerte. Pero hay un elemento que tenemos que añadirle, que no nada más vengan de las cooperativas de México, sino que vayan con un contrato laboral de un sindicato que los defienda, que los proteja. El sindicato de César Chávez, nomás para darte un ejemplo, son 10,000 trabajadores. ¿El sindicato de César Chávez? Son 10,000 socios. Yo tengo 10,000 socios en mi organización, pero ellos tienen 10,000 socios. Ellos, a través del sindicato, a través de los contratos que han podido lograr, tienen un presupuesto de 10, 15 millones de dólares al año. ¿Okay? Para su organización, defendiendo todos los contratos que deben ser. El sindicato de FLOC, que es el segundo sindicato más grande de Estados Unidos, bajo la AFL-CIO o la AFL-CIO. ¿Okay? Escuche, por favor. ¿Okay? El sindicato de FLOC tendrá 4,500 socios. ¿Okay? 4,500. Que no es nada.
Comparado ¿Ok? con 10, ¿no? No, entonces eso es el movimiento que está organizado. Hay que apoyar a que la gente entienda que debemos organizarnos a través de un contrato laboral, de una unión, para poder llegar y avanzar. Y con ese contrato y con esa unión poder influenciar con nuestras remesas el voto, aquí y allá. Claro, ¿Sí? claro. ¿Estamos de acuerdo? Estamos totalmente de acuerdo. Entonces, si tenemos, porque ahorita, por ejemplo, Michoacán está mandando mucha gente de adulto mayor, 70 o más, hacia Estados Unidos a que vayan a ver a sus familias. Es un programa que han creado, muy bien, pero es todo un gobierno, una secretaría, recursos. Si nosotros lo hacemos para todos los 70 y más, que vendría siendo muy productivo, nosotros estamos listos para ayudar. Entonces estaríamos en un proceso de ver que exista esta unión familiar. Bueno, qué tema tan importante, porque cuántas personas de la tercera edad, adulto mayor, se encuentran aquí en México anhelando ver a los hijos que se fueron hace años a buscar el sueño americano y no volvieron. Y están allá en Estados Unidos, están en Canadá y no pueden venir porque no tienen sus papeles y corren el riesgo de perder su familia. Ellos pueden ahora, a través de este programa, haciéndolo público, porque se falta algo al gobierno americano para decir que existen estas visas, falta algo al gobierno mexicano para decir que existen estas visas. Nosotros estamos en la mejor... ¿Serán muy ignorantes si no lo quieren decir o qué? Simplemente no hay la confianza de la gente ante un consulado americano. Punto. Qué lástima. Qué lástima. Ahora, el segundo grupo de personas que a veces es abusado son todos aquellos niños que nacieron en Estados Unidos y que han sido deportados juntos con su papá o han sido forzados a que regresen a México juntos con su papá. Y existe una necesidad de que nunca vas a comparar una sociedad con la otra y no hay acoplación de una con la otra, sino al contrario, hay mucho bullying, hay mucha discriminación, hay muchas cuestiones que no podemos. Exactamente. Y es muy claro que esos niños tienen el derecho a inmigrar. Es aterrador ver a las criaturas, oye, golpeados y todo eso. Eso también va a una demanda, ¿no? Ahí debería haber una demanda. Así que, raza, que tienen a sus hijos en Estados Unidos como delincuentes, porque así lo marca la ley, pero la ley a nivel mundial de los derechos humanos no determina eso. Entonces es más poderosa la ley de la humanidad que la de un solo país, por muy primera fuerza que ésta sea. Ahora, pasa un fenómeno muy importante ahorita en todas las comunidades de Estados Unidos. El crecimiento de nuestras comunidades en Estados Unidos es muy rápido, impresionante. La cultura, la música, todo lo que tiene. Y tenemos muchos congresistas. Porque todo allá hay congresistas latinos y jueces latinos. Ya empieza a verse ese poder que tenemos de los números, que es a lo que le teme los blancos americanos anglosajones. Le temen al voto de los números de los mexicanos, de los latinos, de los que están porque están creciendo mucho y ellos no. Entonces, y de alguna manera ya su influencia es bastante importante. Es importante. En una votación. En una economía, en un trabajo, en una forma de pensar culturalmente, en todos lados. Y entonces ahí es donde debemos nosotros, desde el punto de vista de México, ser sensibles, los gobiernos, ser sensibles a que algo muy importante está pasando en Estados Unidos. Y entonces nuestra influencia no debe de ser de poblacionalmente respeto. Estamos conquistando Estados Unidos. Exacto. Entonces, Texas, Florida y California, Chicago, ya son de nosotros. Efectivamente. Pues sí, porque hay muchísimo latino, muchísimo mexicano, ¿verdad? Así es. Entonces, aparte que nunca pagaron la deuda. Estos bribones, ¿verdad? Así es. Entonces, vamos a tocar el tema desde el punto de vista de nuestra organización. Yo represento una organización que se llama Desarrollo Humano y Social Sin Fronteras. Sin Fronteras. Que ya tenemos 25 años haciendo nuestra labor aquí, desde que el presidente Bush nos permitió influenciar los cambios dentro de la política de las visas. Qué interesante. Aquí en Monterrey, porque no está el nuevo consulado, porque está pero ahí es que nomás. Bush es un señorón. Bueno,
Él fue el que impulsó el cambio en todos los consulados de la manera como se hace ahora, que se hace una forma y que se entrevista en el consulado y que hay una manera de un poquito más de respeto, porque esa era la crítica, que no se les trataba bien a la gente y se les discriminaba. Pero hay una cosa que vamos poco a poco a influenciar. Fíjate, sí. ¿Cuántas personas pagan el derecho a visa y van por una visa de turista y no se les da? Muchísimo, porque con la persona pero que tampoco se les regresa el dinero. Entonces, no. Ahí hay otra demanda. Vamos preparándonos para que... ahí estamos. Eso no me lo sabía. Bueno, mi esposa es una de las seguidoras de este proyecto y es una de las que más... Sí, no, una gran mujer, trabajadora y luchona al 100. Así es. Y ella dice, hasta que no logremos eso voy a estar tranquila, voy a estar feliz. Amén. Entonces, es importante que veamos que la ley laboral de México ya tiene los mecanismos para que se respete el derecho a una unión y a un contrato laboral de la gente. Entonces necesitamos que se pongan las pilas, a nivel el derecho de los trabajadores en Estados Unidos, tanto como el derecho de los niños que no vamos a permitir. O sea, es una cosa increíble que... ¿Cuál sería el primer paso a dar para solicitar la entrega de esos menores? ¿Qué pasa con el consulado mexicano en Estados Unidos, que sabe que están detenidos niños? Porque él lo sabe. Claro. Don Andrés, por favor, cámbielo. ¿Cómo va a permitir, sabiendo que están los niños detenidos, no rescatarlos y presentar acciones internacionales para que esas criaturas vuelvan con sus familias? Que los manden a México. ¿Por qué los detienen? ¿Por qué está tanto tiempo detenido una criatura? Encerrado con un montón de niños. Sin saber a veces dónde están. Yo vi que lo estaban pasando, que tenían lesiones. O sea, hay bullying, hay de todo dentro de una cárcel. Es una cárcel de niños. Eso es criminal. Así es. Eso es criminal. O sea, no hay otra definición que yo pueda decir. En este momento son tres condiciones que nosotros hemos vivido en carne propia todos los días. 3,000 gentes son deportadas diariamente de Estados Unidos hacia México. 3,000. ¿Qué necesitaríamos hacer? 3,000 defensas de nuestros seres queridos para que el sistema de la Corte de Estados Unidos se pare. No puede avanzar más porque no puede recibir 3,000 defensas diarias. Entonces necesitamos que los consulados se pongan a trabajar. Señores, todos los que tengan a los niños detenidos, por favor, comuníquense, manden sus notas aquí. Acuérdense, www.tuvox.com y TV, y mándenos por favor toda la información. Tenemos este niño, está en tal parte y queremos recuperarlo. Somos la familia fulanita de tal, este es mi teléfono, en estas condiciones nos encontramos. Por favor, es un llamado a la sociedad mexicana. Vamos a organizarnos porque nos tienen que regresar esas criaturas. No pueden estar encerradas. Y hacemos un llamado aquí al presidente Donald Trump con todo el respeto que le tenemos. Sabemos que cada presidente cuida el bienestar de su país, muy respetable. Nada más que regrésenos por favor a nuestras criaturas. Las queremos de regreso aquí en México. ¿Para qué los quiere detenidos, encerrados en cárceles a esas criaturas? Porque les sirve políticamente para su programa que tiene que ver con el racismo blanco de Estados Unidos. ¿Qué programa es ese? El programa de las votaciones que vienen en noviembre. Entonces tiene que verse ante los blancos como si fuera un presidente muy recto, muy duro, y que no va a permitir nada más que rija lo que es la cultura blanca anglosajona. ¿Okay? Y entonces, pero también está peligrando. Pero muy bien, pero que nos regresen a nuestros niños. Así es. A los niños regrésanos, porque los programas que tenga, mis respetos para el señor, hace cosas muy buenas también, mis respetos para él, pero regrésenos a los niños, señor presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Por favor, regrese a los niños a sus casas y su programa hágalo con quien quiera, pero no con nuestras criaturas, con nuestros pequeños mexicanos hermanos que se encuentran como criminales, encerrados en jaulas. Por favor. Sí, porque ante la ley migratoria de Estados Unidos es criminal el cruzar una frontera. Y ahí está el detalle. Hay que cambiar, hay que exigir que esa ley donde juzga a un migrante criminal cambie,
que sea juzgado. ¿Y que los sea congresistas juzgado. latinos qué les pasa? Muy pocos han logrado llegar al punto donde no han podido pasar un DACA, un programa para los jóvenes que han vivido allá, que se los llevaron sus padres y que tienen escuela ya toda la vida y que han demostrado ser buenos seres humanos. No han podido pasar eso porque no tienen los números en los votos de los congresistas y los senadores en Estados Unidos. Pues hay que ponernos las pilas Así todos. así Esos niños tienen que ser liberados, no pueden estar ya detenidos ahí, no son delincuentes, son criaturas que deben de ir a la escuela, que deben de estar estudiando, que deben de ser gente que progrese. Por favor. Mira, Trump mira a la migración como una caja chica de él. Por ejemplo, déjame decirte un ejemplo. Estoy aterrada. Si existen redadas en las fábricas de Chicago, en las fábricas de California, en las fábricas de Texas, Sí. Y esas redadas representan, nada más en que puedan poner, la única manera como pueden ellos salir y pelear su caso es si ponen un ban de una multa de $5,000, $10,000, ¿ok? Entonces, con un abogado. Y la mayoría de la gente lo está haciendo porque están siendo levantados en las fábricas donde ellos tienen sus familias y sus comunidades por 10, 15 años. Entonces, nomás échale la cuenta, 100 aquí, 100 allá, 100 allá, son 500 por 5,000, ¿cuánto es? Es demasiado dinero que es échale la cuenta, si es 1,000,000 de personas que aquí en Monterrey visamos y el 35% no se la dan las visas, échale la cuenta, $160 por eso, es otra caja chica. Si estamos hablando del pago que el gobierno federal da a esas cárceles para mantener a esos niños encerrados, son millones y millones de pesos que se están gastando ahí. Entonces, Y no reciben la atención. Y no reciben ninguna atención. Muy bien, vamos a un corte y regresamos. Por favor, avisen a su gente. Vamos a liberar a los niños de Estados Unidos. Así es. Alanis Business Center le ofrece ferretera, pinturas, publicidad, espectáculos y payasos. Atendido por su propietario, Félix Alanis. Teléfonos de contacto 8882-1234 y 811-0111-393. Alanis Business Center.
¿Quieres vender tu auto, camioneta o camión? Yo te lo compro. ¿Tiene problema de adeudos o le falta papelería? ¿Le falla algo y hay que repararlo para evitar que te reclamen? ¿Lo llevas al mecánico una y otra vez y ya estás harto de él? ¿Le falta pintura? ¿Hay que arreglarlo o trae choques? ¿No tienes tiempo para venderlo por tu cuenta? ¿Tienes miedo a que te lo roben, te hagan fraude o te atiendan personas desconocidas? ¿No te quieres asolear en el tianguis o los coyotes te quieren dar una baba por él? Nosotros somos la solución perfecta. Compramos todos los años marcas, condiciones y modelos. Recibimos tu WhatsApp al 8121 137994 o llámanos. Somos compra y venta de autos en Monterrey. Buenas tardes, continuamos con el tema migración, aquí con nuestro invitado, el licenciado Humberto Salinas Cepeda. Estábamos hablando sobre los niños, ¿qué es lo más conveniente hacer? Nos tenemos que organizar, por favor, manden sus datos a los niños que quieran recuperar, sus familias, estamos a sus órdenes, vamos a empezar a organizarnos, pero necesitamos del apoyo de todos y cada uno de ustedes. Así que, por favor, compartan. Ahorita hubo un comentario que nos decían con relación a que por qué nosotros, cuando entran americanos a México, no tienen problema de pasada, pero cuando entran mexicanos a Estados Unidos tienen muchísimos problemas. Bueno, pues, a ver, es una pregunta que una de las personas, un televidente que tiene esa incógnita. Yo creo que más que incógnita es el hecho de que es sarcástico el comentario, porque dice, nosotros los tratamos bien y ellos nos tratan con la punta del pie. Y eso, pues, tiene razón. Yo creo que hay que ir un poquito más allá, la manera como el mexicano es de ser siempre bien amable, que nos gusta ser alegres, que nos gusta compartir, que somos parte de algo muy, muy, muy grande que es México, y para nosotros recibimos a todo mundo igual. Pero no tanto, porque los que vienen del sur también los tratamos un poquito mal. Ese es otro tema, que también hay que verlo. Y hay que hacer conciencia. conciencia. Con las autoridades aquí? Hay que hacer conciencia de eso. Hay que también apoyarlos, no podemos tratarlos como criminales. No, para nada. No es posible, ¿verdad? Ellos también buscan una oportunidad, una lucha de trabajo, y bueno, pues hay que ver en qué se les puede ayudar. Claro, claro. En sí, yo creo que la parte que quería platicarles a ustedes principalmente, que están allá en la audiencia, tenemos que entender que tenemos que usar herramientas de defensa que sean efectivas. Una herramienta de defensa efectiva es un gobierno que va a luchar a través de los consulados por una persona que ha sido parada por la migración sin tener manera de pelear, de poner una corte, de ir a una corte y pelear y tener abogados, ¿ok? Porque muchos no los tenemos. Tenemos que tener un fondo que sea lo suficientemente grande para poder ser usado de una manera legal y de esa manera tener todas las cortes de Estados Unidos atascadas, que no puedan, que nos den la liberación hoy y que nos den la próxima cita en un año. ¿Por qué? Porque es la única manera que podemos pelear legalmente. Tenemos que enseñarnos a pelear legalmente, y es con dinero, y es con abogados, y no con abogados rateros. No. No, tenemos que hacer valer a los consulados, a protección y a los abogados que están. El Departamento de Protección, exactamente. ¿Qué pasa con ese Departamento de Protección? No lo oigo para nada. No existe. No existe. No se escucha. Todos los días van a las cárceles y a checar los nombres y las personas, y hasta ahí llegaron. Hasta ahí llegaron. No, deben de hacer una campaña más proactiva. A ver. Una auditoría. Una auditoría. Porque, don Andrés, usted está diciendo, señor presidente, mi respeto es para usted, usted está diciendo que no va a permitir una impunidad, que todos vamos a ser tratados iguales, y yo se lo creo. Y voté por usted, porque estoy segura que va a ser un cambio. Pero nada más que tiene que exigirle mucho a todos los cónsules y embajadores de México que están en otros países, que se pongan las pilas, que se pongan a trabajar, porque no es justo que estén recibiendo un muy buen salario, como ese Departamento de Protección, y no estén haciendo absolutamente nada.
Hay que organizarnos, hay que crear fondos, hay que crear buenos abogados, buenas estrategias de defensa y movilización de la gente para apoyarnos, porque esos niños... Podemos contratar abogados en Estados Unidos, Claro. tenemos ese derecho. Claro. Tenemos ese derecho. Y siempre lo debemos de hacer, pero el derecho más importante, Sí. es tener en la mano un contrato laboral de un sindicato con lenguaje que nos proteja contra la migra. Si no existe en ese contrato laboral con lenguaje que nos proteja contra la migra, no tenemos nada. Tenemos que hacer conciencia de que es la manera a nivel fábrica, a nivel campo, a nivel donde trabajamos, que esa es la forma de protegernos. Tenemos que hacer esa conciencia, porque si no lo hacemos, van a pasar muchos años. No, Muchos ahí años. Imagínense nada más. No es posible que los menores se encuentren detenidos. No. Ni allá, ni aquí, ni en ninguna parte. O sea, no es posible. Es un acto inhumano. No puede ser. No puede ser. Así que los invitamos a todos a que nos unamos y presentemos nuestras denuncias en contra del gobierno de Estados Unidos para que libere a nuestras criaturas, que liberen a los niños, porque no se vale. Por favor, señor presidente Donald Trump, le hacemos un llamado respetuoso a su conciencia, a su humanidad, para que por favor nos facilite el regreso de esas criaturas. Ya hubo un juez en la Corte Federal que solicitó la liberación de los niños. Ahora hay que empezar a organizarnos para que sea lo antes posible los niños puedan regresar a su casa. Pero ellos saben, ellos tienen ahí. La Border Patrol tiene la información de cada niño, de dónde lo recogieron, quiénes son sus padres. ¿Por qué no lo recogen solos? Algunos vendrán solos, pero otros vienen con sus familias y ellos tienen la información. Quiero darte un ejemplo de una compañía allá en Washington, sí. En la parte más alta, más cercana a Canadá, no en la capital, sino en el estado de Washington, donde unos trabajadores salieron de sus campos de trabajo, sí, enfermos de la labor, enfermos porque les habían dado comida poco saludable, se enfermaron y uno de ellos murió. ¿Okay? Cuando se hizo la investigación y que 7 compañeros salieron a apoyarlos y la comunidad salieron a apoyarlos, desgraciadamente 400 personas que fueron en el mismo contrato de los mismos trabajadores tenían miedo de perder su trabajo y se quedaron apoyando al patrón. ¿Okay? Entonces llega el cónsul mexicano a ver qué estaba pasando porque ya era sabido públicamente que esto estaba pasando y la investigación que hicieron fue darles 7 tickets de avión para que se regresaran a México los que estaban haciendo problemas. Hágame el favor. Por favor. ¿Okay? Más aún. Cuando investigamos a fondo qué estaba pasando, había un grupo de un sindicato independiente en Estados Unidos que estaba pidiendo protección para todos los trabajadores y estaba explicando de que había violaciones graves. Créeme que cuando investigamos nos dimos cuenta que el contrato era para California, no para Washington. Entonces, ¿qué hacía la gente en Washington? Eso se llama tráfico de gente. ¿Cómo es posible que ningún gobierno... Entonces, ¿quiere decir que el gobierno de Estados Unidos está de acuerdo con el tráfico de personas? Claro, ahí está demostrado. Quiere decir de que en México, ¡qué barbaridad! el cónsul de México, los cónsules de México, aquí en Monterrey el 80% de los trabajadores que se van con una visa de trabajo pasan por Monterrey. Ninguna autoridad mexicana les pide alguna bienvenida o algún pasaporte o algo para ver a dónde van, cómo van o con quién van. Solamente, o sea, ahí se va. Solamente el consulado americano es el que dicta y forma todo lo que quiera. Entonces, ¿Y cómo? ¿Estando en nuestro país? Estando en nuestro país. Entonces hay una violación de nuestras leyes, claro, de nuestra laboral. Constitución. La Constitución dice en el artículo 123, fracción 26, dice, y quiero que lo entiendan todos los municipios, dice que la autoridad que debe de permitir que un trabajador se vaya a Estados Unidos es el consulado americano y el municipio. Así lo dice la Constitución. Y mucha gente no la sabe, ni los presidentes municipales. Y en todos lados hay coyotes, hay gente reclutando, hay gente haciendo fraude. Entonces, aquí va algo delicado, porque quiere decir que cada municipio de todo el país de México debe de tener un departamento
para eso. Para eso, exactamente. Entonces está Y que violando vigile el que eso cónsul de Estados Unidos que está aquí. no toma en la cuenta ley. ningún presidente municipal se le ha puesto y decir, mi gente aquí va, yo soy el que la estoy metiendo, no requiero que vaya ningún otro. Por favor, todos los alcaldes, hay que empezar a hacer esa Conciencia. conciencia y establecer esa dirección. Porque que- para eso es. O sea, claro. ¿Cómo vas a permitir que un coyote, un traficante, un transeúnte o X reclutador se lleve a la gente y tú de autoridad? ¿Qué sirve? ¿Dónde están los alcaldes? Fíjate, de todos no los sabía, municipios? yo desconocía eso, la verdad. Ahora, Desconocía eso. ahora, Pero ya lo sabemos yo fui y hay el que aplicarlo. Yo fui el creador de movilidad laboral dentro del Departamento Laboral de México. Yo creé esa plataforma con el apoyo del que fue algún tiempo secretario de Trabajo, Lozano. Ok. Esa plataforma yo lo hice pensando en que el gobierno la iba a utilizar para bien. Y resulta que la plataforma la utilizaron para crear para vender visas. Y en todos los municipios, no. en todos los estados se Entonces lo estrangula. que hacen es que por eso los municipios tienen su trámite para visas. Claro. En vez de- No los en municipios, los estados tienen una agencia que es atención a migrante o tienen un triángulo con alguien ahí cerca que es al que les dan las visas y luego la procesan. A ver, este tema, ¿cómo está? A ver, entonces estamos equivocados en la implementación de la ley en el artículo 123 laboral de nuestra Constitución, tanto Y también en el Estado como en el municipio. Y O sea, también, qué y delicado. también en la Secretaría de Trabajo. Y en la Secretaría del porque Trabajo. la Secretaría de Trabajo, y desde noviembre del 2016, Madre con santa. la reforma laboral, se pide que la compañía de Estados Unidos esté registrada en México con una fianza. Nadie tiene una fianza. O, dice la ley Qué laboral. delicado, dice qué la ley delicado, laboral, ojo. O deben de estar registrados en México. Nadie está registrado en México. O que parten a través de la plataforma de lo que es las agencias de colocación. Nadie hace eso. Ni un Dios solo. de mi vida, o sea, tenemos un problema grave. Don Andrés, tiene mucha chamba usted, señor presidente. Hemos tocado el tema con la nueva secretaria de Trabajo. Estamos esperando Ya una hablaron con llamada. ella. Ya hablamos con ella desde la campaña. ¿Cuál es su nombre de la secretaria de Trabajo que va a Se- entrar? Alcalde, la licenciada Luisa Alcalde. Luis ella, Alcalde. Muy joven, muy creativa. Le hemos pedido una cita para lograr establecer ¿Hace cuánto esto. le pidió la cita? Desde antes de la campaña, durante la campaña y hace unas 2 semanas. Pues es muy... Yo creo que va con esto, nos va a Mijita, recibir. póngaseme las pilas, porque don Andrés no quiere esas fregaderas en su gente. O le da la cita aquí a este señor. Empecemos a organizarnos. O me pongan a otra persona. Porque don Andrés, esta mujer ya no le resultó buena. No está atendiendo el llamado que es urgente, el sufrimiento de los migrantes en Estados Unidos, con lo más importante que son las criaturas. Y les está diciendo cómo poder salir adelante con el problema laboral que tenemos. Y la señora, ¿qué es? Señorita. La señorita muy joven, muy entusiasta y muy chispa, pero no lo recibe y no lo atiende. Esa gente no la queremos, no sé ni quién sea, pero ni me interesa. De una vez, dele gas, póngale en otra parte. Si tiene mucho compromiso con ella, póngale en otro lado. Y búsquese a alguien que sí solucione los problemas de este país, don Andrés. Este es un llamado para usted. Usted está aquí en el estado de Nuevo León. Usted llegó hoy a ver lo de la educación. Fíjese nada más. Usted tiene un foro. Usted está diciendo, pero ¿sabe qué? Hay montones de niños encerrados en la cárcel como criminales en Estados Unidos. Y la persona que usted está poniendo del trabajo, esta niña muy chispa y muy graciosa, no da una entrevista aquí al licenciado para darle un seguimiento adecuado, legal y oficial para poder traernos a toda esta gente y que los trabajadores que se están yendo con autorización de su visa laboral tengan un buen ambiente de trabajo y que no sean violentados. Habíamos hablado de esto anteriormente. Acuérdate que vamos a tener que darle seguimiento a un foro aquí en Nuevo Así León. es. Aquí en Nuevo León tenemos que crear Desde esa luego que conciencia. sí. Tenemos que Totalmente ver de apoyo. que exista la opinión de la iglesia, que está muy, muy, muy interesada en todo Sí, eso. yo sé que hay varios padres Así es. que ayudan muchísimo a los migrantes
de todas maneras y se meten. Y al gobernador de aquí de Nuevo León le tenemos que hacer que se meta, que no le saque el tema de atención a migrante porque lo tiene escondidito ahí, No, que no, existe, no, que no no, no, existe. no. No, tiene que sacarlo y tiene que participar. ¿Cómo? Entonces, Si somos frontera, aunque tengamos una y una chiquilla. no, ahí somos tenemos frontera. en Tamaulipas 5, el Instituto Tamaulipeco está recibiendo a todos los que son deportados. Yo ayudé en esa Pero los de investigación. Tamaulipas son bien bravos. Así es. Y aquí muy tibios. No, pues porque Pues, decimos que no se lleven a ay, nuestra no. gente para allá, es lo que me dicen. Que no se lleven, aquí los entrenamos y luego se van para allá. No, No, lo no, que no, pasa es que el campo necesita trabajos, no existen, no hay. Aunque quieran tapar el dedo, ¿cómo dicen? El ¿Con sol un solo dedo? con un dedo, no se puede. Aquí la cuestión es, pónganse en las pilas, el foro se va a dar aquí en Monterrey en noviembre, por ahí. Y empezamos solicitándole a todas aquellas personas que tengan un área, un salón de eventos donde podamos iniciar con un foro, por favor comuníquese. Márquenos aquí a Tubox, www.tuboxtv.com. Por favor, mándenos sus mensajes. Diga, licenciada, yo quiero cooperar. Aquí tengo un salón. En algunas ocasiones, cuando Derechos Humanos nos han apoyado y nos han prestado salones, alguien de nuestros amigos, por favor, ayúdenos. A lo mejor nos pueden apoyar con un salón, decirle, yo le presto el salón para que haga su reunión, su foro. No hay recursos, pero sabemos que si todos nos apoyamos, lo vamos a poder lograr. No sería la primera vez que lo hacemos. Sí, yo quería tomar también, informar a la gente, informar al público que hemos estado trabajando muy duro con la cuestión del trato de las visas de turista, porque pensamos lo que decía el comentario, porque a ellos los tratan a nosotros nos tratan tan mal cuando vamos a Estados Unidos. Claro. Bueno, las visas de turista, ¿ok? Sí. Anteriormente, si ustedes recuerdan, 20 años atrás, ustedes tenían que llenar la aplicación a mano ahí en el consulado, tenían que hacer fila, tenían que pagar y tenían que ser entrevistados por alguien que tenía colas y colas y colas de gente para atenderte y luego Todo el después, si te veían gordo, chaparro y prieto, no te la daban, y si te veían güerito, alto y así como yo, sí te la daban. Entonces, Ahí no se ha presumido, licenciado. pero esa era una forma de Sí, ellos claro. de juzgar. Claro. Entonces nosotros hemos tenido que debatir y hasta el cansancio de decir, bueno, vamos, si quieres entrevistar a la gente propiamente, las tienes aquí porque es el derecho de ellos. Vamos a cambiar Claro. de este sistema a un sistema real de entrevista. Dime en qué trabajo, porque en México existe mucha gente que gana mucho dinero, puede irse a gastar a Estados Unidos y no paga impuestos, no tiene una chequera, no tiene, ¿cuántos? Son 3/4 partes de México que viven en economía informal. Entonces, ¿cómo vamos a tomarle la palabra? Ah, bueno, ahí es un tema importante. Muy importante. Toda la gente que va a Estados Unidos, sus tickets, que no los cambian porque ahora modificaron la ley. Así es. Te tienes que quedar un día. Antes inmediatamente te entregaban el dinero de tus impuestos. Ahora tienes que quedar un día. Pues raza, dónenlo por favor, dónenos esos tickets para nosotros poder hacer el trámite y ahí refaccionarnos con recursos y poder iniciar estos movimientos. Casi. Por favor, mucha- no les dejen no, las nada. taxas a los americanos. Esas vienen para acá. Hay que cobrarlas. O cóbrenlas, utilícenlos ustedes mismos. Es de su dinero, tienen ese derecho. Sabemos que a veces no nos podemos quedar para poderlas cobrar. Pero ¿saben qué? La puedo donar. Ya fui, no voy a ir. Hasta dentro de 6 meses voy a perder esta nota. Déjame la dono. Pero esos son los que ya tienen visa. No, yo estoy hablando a los que no tienen visa, que no creen que pueden tener visa y que sí tienen el derecho a tener una visa. ¿Y qué necesitan para una visa? Simplemente el pasaporte, tener la explicación de qué hacen, a dónde van y qué van a hacer, si tienen parientes o no, decir la verdad y punto. Porque la verdad te salvará. Es un dicho de la Cuarta Enmienda de Estados Unidos que hay que aplicárselas. Así es. Entonces, estoy hablando a esa gente que cree que a lo mejor no puede tener derecho. Hay que checar y hay que ver. Hay ahorita, La visa laboral, ¿cómo la pueden obtener? la visa laboral es un show. ¿Por qué? Porque el patrón americano tiene que solicitar del Departamento de Trabajo de Estados Unidos una certificación primero que todo. ¿Esa certificación qué es o qué? No Es entiendo. una aplicación que documenta, que justifica que existe una necesidad de trabajadores en Estados Unidos que no son de Estados Unidos, que los Ok. necesita.
Entonces que ya tienen que justifica. exportar. El Departamento de Trabajo dice, aquí hay una necesidad de tantos trabajadores. Ok, laboral Ok. de tanto. Entonces, después el Departamento de la Migra, el Departamento de Homeland Security, la Migra, entonces ya dice, yo apruebo a todos estos porque existe una demanda. ¿Ok? Entonces, como ya los aprobaron, entonces el Consulado de Estados Unidos, de México, de Estados Unidos, los entrevista a todos esos trabajadores y les cobra $190 junto con su entrevista y les da la visa para que vayan a trabajar a Estados Unidos. Esa es la manera como se recluta. Bueno, Pero la cuestión es, de todo el desempleo de Estados Unidos, ¿cómo le hacemos para saber quién va a ir? ¿Cómo somos justos para dársela al que le corresponde? Ahí es donde empieza el manoteo. ¿Ok? Y ahí es donde empiezan los cárteles, y ahí es donde empiezan las autoridades y los abusos. Por eso te digo, una visa de trabajo no es fácil si no tienes un contrato laboral, porque se da a muchos trabajadores. muy bien. Bueno, pues lamentablemente estamos terminando con esta participación, con este programa. Recuerden, Denuncia Ciudadana con la licenciada, su servidora, la licenciada Idalia Plata. Hoy tuvimos invitado al licenciado Humberto Salinas Cepeda. ¿Tiene algún teléfono donde lo pueda localizar las personas que estén interesadas, licenciado? Para que lo diga, por favor, y lo repita. Aquí en Monterrey es el 8244-0899 y los que nos llaman de fuera el 0181-8244-0899. Estamos para servirle. También lo van a localizar en la página de www.tubox.com y en Facebook también tenemos una página, ahí también lo van a poder localizar y vamos a tener el teléfono del licenciado y su nombre para que cualquier duda o aclaración, con toda la confianza del mundo, se comuniquen con él. Lamentablemente, hoy hemos llegado a nuestro fin del programa, estábamos pero a todo lo que da, ni modo, pero el próximo martes vamos a continuar con el tema, porque en verdad nos vamos a organizar. Si ustedes quieren y lo permiten, vamos a lograr muchas cosas. Y esos niños hay que liberarlos. Así que los espero la próxima semana, el martes a las 8 de la noche. Estoy a sus órdenes. Y gracias por toda su atención. Hasta luego. Bye.